y donde inicia la conversación, que al final luego me voy, es que la caza hoy día es necesaria. Si recordáis, en los tiempos de pandemia los animales nos invadían, y aparte la caza está vista como un deporte o como una afición, también es, he dicho, muy necesaria para controlar las especies y para conservarlas, porque los cazadores somos los primeros interesados en conservar las especies. En este caso hemos traído un jabalí. A mí me hace mucha gracia cuando yo siempre que voy a un restaurante y pregunto por las carnes de caza, si no las tienen en carta, dicen, no, es que no estamos en temporada. Eso creo que es un error. Voy a decir el porqué. El jabalí es un animal que se caza durante todo el año, o nos abastecemos de él durante todo el año. Si hay aquí algún cazador lo sabrá. El mes de marzo es un mes donde en ciertas partes de España no se suele cazar, pero sí en otras. Por ejemplo, en Cataluña y Aragón, toda la zona del Pirineo, se caza durante todo el año porque el jabalí está destrozando la agricultura. Incluso ahora tenemos una enfermedad, si habéis oído hablar de ella, la peste porcina africana, que el jabalí es uno de los que la transmiten, y es necesaria su caza, y cuanto más mejor, para combatir esa enfermedad. A día de hoy esa enfermedad no está en España, pero sí está en otros países europeos como Italia, Polonia y Alemania. Otra cosa a tener en cuenta de las carnes de caza, bueno, estaba hablando de la temporalidad. El jabalí, en este caso, mi idea había sido traer un corzo, pero nuestro proveedor de corzos de Soria no nos podía cargar ayer en hora que se pudiera realizar la inspección de los veterinarios de las canales de las canales que llegaban ayer por la tarde. Por lo tanto, iba a traer un corzo, sin haber pasado los controles sanitarios. Como no se puede, preferimos hacer las cosas bien, y hemos tenido un jabalí que ha sido cazado este fin de semana en Gredo, ¿vale? Lo más importante de todo producto alimentario, eso me imagino que lo sabréis todos, lo habrán enseñado, es la garantía alimentaria o la garantía sanitaria, ¿no? En el caso de los animales silvestres es algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque este animal ha sido criado en cautividad, ha vivido en libertad, no ha sido criado en cautividad como una ternera, un cordero, tal. Entonces debe de ser sometido a unos controles sanitarios más estrictos, ¿vale? Para todo tipo de enfermedades, sus vísceras, etcétera, etcétera. Son animales que no son medicados durante su corta o larga vida, ¿vale? Y por eso tenemos que ser muy minuciosos en ese tipo de controles. Es importante también, lo digo, si algún día tenéis un restaurante y los cazadores os llevan piezas abatidas, a día de hoy no es legal, pero yo recomiendo siempre, y la ley lo marca así, de hacer unos estrictos controles sanitarios. En el caso del jabalí puede tener triquina. La triquina es un parásito que afecta a los músculos. Al jabalí no le afecta, pero sí nos afecta a las personas, ¿vale? Si alguien come carne de un jabalí que tiene triquina, le puede afectar a sus músculos, y si es una infestación muy grande, con una ingesta muy grande de alimentos, puede provocar incluso la muerte. Me imagino que sabréis que a los cerdos de abasto también se les hace el análisis de triquina, ¿no? Entonces, es muy importante todas las piezas de caza que sean sometidas a un control veterinario. En el caso del jabalí de triquina, aparte de un control de sus vísceras y de los ganglios, para ver si puede tener algún otro tipo de parasitología, pero siempre es muy importante, como digo, ese tipo de control sanitario. En el caso de un ciervo, un corzo, un gamo, sus vísceras, y que la canal, lógicamente, no tenga ningún tipo de anomalías o accesos. En este caso es un jabalí hembra, como he dicho, cazado este fin de semana en Gredo. Vamos a proceder a su despiece. Cuando alguien quiera preguntar algo, si tiene algún interés o lo que queráis preguntar, levantáis la mano y me preguntáis con plena confianza. Incluso si alguien quiere aprender a deshuesar o quiere enredar un poquito con los cuchillos, le dejo luego el guante, ¿verdad? Y podéis vosotros interactuar conmigo, ¿vale? ¿Alguien de aquí es cazador? ¿Alguien ha trabajado una vez carne de caza? Yo soy cazador, ya lo sabes. Se ve que es hembra, ¿vale? Aparte podéis ver que tiene una importante cantidad de grasa, ¿vale? En el caso del jabalí, el macho prácticamente no tiene nada de grasa. Aunque os resulte curioso, el jabalí tiene menos grasa que el cordero. Aunque podéis aquí ver mucha grasa, ¿vale?
infiltrada luego en el interior de sus músculos, tiene menos grasa que un cordero. Lo digo esto porque la carne de caza o la carne de animales salvajes siempre es muy buena para todo tipo de dietas y para la alimentación de deportistas. ¿Has levantado la mano? No, Ah, perdón. Bueno, vamos a empezar sacando el solomillo. Al final el solomillo creo que es la pieza más conocida de la gastronomía española. ¿Lo veis? El solomillo es igual que el de una ternera, igual que el de un cerdo, igual es el de un jabalí o el de un ciervo. Vamos a quitarle las velas y lo único es, lógicamente, de un tamaño mucho menor. Este es el famoso cordón que se llama en el solomillo de ternera. A mí siempre me gusta retirarle. La carne la vamos a dejar aquí para si luego queréis hacer cocinarla o lo que queráis. Si queréis algún corte específico, queréis que hagamos algo, como lo vamos a dejar aquí, pues ya decidís si queréis que hagamos algo en especial o lo que sea. En el caso del jabalí, como el ciervo, se aprovecha todo. Yo siempre cuando voy a las escuelas de hostelería les digo que con los huesos de un jabalí o de un ciervo se puede hacer cualquier tipo de fondo, cualquier tipo de elaboración que se cree conveniente. ¿Vale? Vamos a quitar la paleta. Está un poquito afectada por el tiro. Por lo tanto, lo más importante siempre es limpiar las partes afectadas del tiro y sanearlas. Nosotros esto es una actividad que normalmente lo hacemos en la industria colgado, ¿vale? Pero aquí nos tenemos que adaptar a los medios que tenemos. Como digo, siempre es muy importante quitar todas las partes afectadas del tiro, limpiar, para que no ensuciemos o contaminemos el resto de la pieza. En el caso de la industria, lo hacemos siempre en el desolladero. Lo que pasa que a mí me gusta siempre llevar la pieza realmente como es. ¿Por qué? Porque mucha gente hace pruebas de cocina o piezas de caza batidas por cazadores. En muchas escuelas de hostelería también llevan las piezas que baten cazadores del pueblo o de la zona, ¿vale? Y por eso prefiero llevarlas realmente como salen, ¿vale? Aquí tenemos la paleta, ahora podremos deshuesarla. Voy a seguir limpiando toda la zona afectada del tiro, que tiene un tiro importante. Y siempre tenemos que cuidar, como he dicho, el higiene en este tipo de trabajo para no contaminar o contaminar lo menos posible y ensuciar lógicamente lo menos posible. En el caso del jabalí, como decía antes, se puede aprovechar todo. Aquí si queréis podemos sacar el costillar para poder hacerle a la brasa, igual que un costillar de cerdo. O sea, en ese sentido se le puede dar el sentido que queramos. Voy a deshuesar ya la aguja, ya que estamos aquí, porque está muy afectada y creo que la vamos a quitar directamente ya. Vamos a cortar por aquí. Perdona, ¿qué peso Sí. tiene la pieza? Pues no viene pesada, pero esta canal pesó unos 42 kilos, unos 42 kilos con piel. Sin piel puede pesar unos 30 kilos por ahí, unos 15 kilos la media canal. El jabalí, cuando llegan a las industrias, siempre llegan con cabeza y con piel. La cabeza se trae no siendo trofeo para mantener la trazabilidad de la canal. Y en el caso de triquina, para destruirla, ¿vale? Y eso nos da también que podamos aprovechar las carrilleras. Sabéis que la carrillera hoy en día es un plato muy de moda en la gastronomía y también comercializamos carrillera de jabalí. De hecho, en la boda de mi hermano, que fue hace unos años en Sevilla, comimos carrillera de jabalí. Bueno, como veis la aguja está bastante afectada, entonces vamos a poder aprovechar un poquito de
de ella, la limpiamos un poquito. Y ya nos complicamos mucho la vida. Bueno, vamos a deshuesar el lomo y la pierna. Empezamos por el lomo del costillar, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Tiene un importante volumen de grasa. Esta grasa, aunque parezca mentira, en los meses de invierno, cuando el jabalí come bellota, la grasa se nota mucho el oleico, el ácido oleico que puede tener que le puede transmitir la bellota, en este caso a las hembras del jabalí, es importante y se nota mucho a la hora de trabajar la carne. ¿Lo veis? Tiene mucha grasa exterior, pero veréis que poca grasa tiene en el interior de los músculos. Podríamos haber hecho un fren rack, pero como está aquí afectado el tiro, no va a quedar bien. Siempre a la hora de deshuesar cualquier pieza es muy importante ceñirse lo máximo posible al hueso para, aparte de aplicar el máximo la pieza, darle los menos cortes posibles de forma natural al lomo en este caso, o al músculo que estemos trabajando. También los huesos, si los vamos a aprovechar para caldos o para fondos, ¿vale? También hay que dejarles un nivel de carne bueno, en función de lo que vayamos a trabajar. Digo, del jabalí se aprovecha prácticamente todo. Igual que de un cerdo, de un ciervo, de todo tipo de animales, aprovechamos todo. Vamos a pelar el espinazo. Bien, me da miedo hacerlo en la mesa de golpear, pero no va a quedar otra. Los huesos luego, si los queremos aprovechar, los podemos coger. En el caso de la costilla, como he dicho, la podemos aprovechar para hacer cualquier tipo de asado o un guiso, como queráis. Podemos partir al medio, podemos hacerlo tiras, podemos hacerlo trocitos, ¿vale? Y esta parte que tiene mucho magro, ¿vale? Toda esta parte lo podemos aprovechar quitándole un poquito la grasa pues, para hacer albóndigas, para hacer cualquier tipo de caldereta, para hacer una hamburguesa, podemos hacer con ello lo que queramos, ¿vale? Yo el costillar lo voy a quedar entero por si entendéis o queréis cocinarle de alguna manera. Limpiamos un poquito por aquí y si lo cocináis a la barbacoa, o sea, en un horno, en una salsa barbacoa, os garantizo que está igual o mejor que un costillar de cerdo. Vamos a limpiar el lomo. Bueno, la grasa, como veis, al no estar excesivamente fría, ¿vale? Se retira muy bien, se retira muy fácil. Ha perdido un poquito de temperatura, lo cual también dificulta un poquito a la hora de trabajar. Le he traído con una placa de hielo para mantenerla lo más frío posible, pero bueno, al final se nota que no está como tiene que estar, ¿vale? de frío. Está frío, pero no está tieso. Es como estamos acostumbrados a trabajarlo siempre mejor en la industria. Es importante siempre en todo este tipo de carne quitarle estos nervios que tiene aquí la parte del lomo, estas telas. Son unas telas muy duras que pueden quedarnos a la hora de cocinar, a la hora de comer el plato, nos pueden quedar un poquito duras. Entonces, este tipo de telas yo siempre acostumbro, ¿vale? Y siempre pido que se retiren, ¿vale? Le pueden dar una dureza al
al plato, en este caso a la carne, o puede dar una sensación de una carne que es más dura de lo que realmente es, ¿vale? Y como veis, con paciencia, con un cuchillo de corte, ¿vale? No desperdiciamos nada de lomo. Cada vez quedan menos cocineros que trabajen los cuchillos. Yo desde aquí os brindo que si alguien quiere realizar cursos de aprender a manejar cuchillos o trabajar la carne en la industria, igual lo digo siempre, que me imagino que la escuela podrá firmar convenios de prácticas con empresas, pues deciros que tenéis nuestra industria a vuestra disposición para poder formar o poder aprender el manejo de cuchillos. Decía que cada vez hay menos cocineros que trabajen la carne, que en parte también viene porque el propietario del restaurante o el empresario cada vez lo quiere más elaborado por saber sus costos, pero es muy importante que los cocineros sepan manejar estas carnes para poder realizar escandallos de los platos, que es otra de esas funciones importantes que puede tener un cocinero, y es importante, yo creo, que la gente sepa manejar cuchillos. Como veis, bueno, esto es sencillo, no es un trabajo excesivamente laborioso, y cortando el cuchillo con un poquito de paciencia quedamos el lomo limpio y totalmente desvelado. En la industria, para esto tenemos unas máquinas que lo hacen mucho mejor y más rápido que yo, pero aquí, como no tenemos la mano, como no tenemos máquina, lo hacemos a mano, y es una manera de la que podáis ver cómo el lomo le quedamos totalmente desvelado, ¿vale? Como he dicho, este tipo de velos lo único que pueden hacer es darnos una dureza al plato que no es real, ¿vale? Vamos a quedar por aquí un poquito. Vamos a quitarlo. Ahora al lomo le podemos hacer medallones, podemos hacer filetes, podemos hacer con el lomo todo lo que queramos. Pero ya está, le tenemos totalmente limpio, desvelado y preparado para el corte. ¿Queréis que hagamos algo especial con el lomo? ¿Le dejamos entero? Déjale, ya le cortan luego ellos. Podéis ver, no tiene prácticamente grasa dentro del interior del muslo. La pierna, el jamón del jabalí, como queramos llamarlo, unas veces lo llamamos, unos lo llaman jamón, otros pierna, da mucho juego. ¿Qué me refiero con da mucho juego? Podemos aplicar la pierna para asarla, para hacer asados, para hacer redondos, para hacer medallones, para hacer albóndigas, para hacer hamburguesas. Al final las industrias tenemos que ir aprendiendo también a entrar en esa nueva gastronomía o en esa nueva cultura que tenemos los jóvenes a la hora de comer. Me imagino que coincidiremos en que cada vez se consume menos guiso, ¿vale? Cada vez cocinamos menos en los hogares, y este tipo de carne debemos de adaptarlas a estas nuevas tendencias de consumo. Nosotros en nuestra empresa estamos elaborando hamburguesas. Hoy en día, quien no venda hamburguesas no estará en el mercado. Estamos elaborando nuggets, estamos elaborando albóndigas, porque son las nuevas culturas que tenemos para comer. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en mi casa, mis hijos prácticamente guiso no saben comer lo que es una carne en salsa, un magro en tomate, simplemente una ternera estofada. Cuando comen carne, filetes, hamburguesas, carnes picadas. Entonces, las propias industrias tenemos que adaptar también nuestras producciones a este tipo de nuevos hábitos de comer, si no nos quedaremos fuera del mercado. Como decía, la pierna nos da mucho juego, nos da muchas ventajas a la hora de trabajar. En España sí es cierto que tenemos mucha cultura de lomo, de solomillo. En Europa se tiene mucha más costumbre de trabajar otros cortes como la pierna, ¿no? En España tenemos mucha cultura de lo que es el guiso, ¿vale? Y de lo que son los lomos o los solomillos a la plancha. Sin embargo, vamos a Europa, hay mucha costumbre en una pierna bien trabajada, bien elaborada, unos medallones. En Francia se llaman pavés, que es son muy tradicionales en su cocina. En el caso de tanto de carne de caza como de cualquier tipo de animal. De hecho,
la famosa vaca madurada, prácticamente la gran mayoría de los lomos y los solomillos de esas vacas en Europa se consumen en España. O sea, España es un país muy importador de lomos y solomillos de vaca de Europa. ¿Por qué? Porque en Europa no tienen tanto hábito a consumir ese tipo de producto y lo importamos de España. Si os vais cualquier lunes, cualquier martes por la mañana a Mercamadrid, a la sección de carne, vais a ver muchos camiones extranjeros que traen esos lomos a España. Esto es la famosa araña de la ternera o de la vaca, ¿vale? La carne que se conoce como araña, no sé si aquí lo conocéis igual o no, pero este músculo se hizo famoso hace años. En el caso del jabalí es mucho más pequeñito, porque un día salió Carlos Arguiñano cocinando esto en televisión, y al día siguiente en la carnicería todo el mundo quería arañas de ternera. Bueno, pues es el trocito de carne que protege el hueso de la cadera. Sí, a la cadera, correcto. Algunas veces nosotros, o por lo menos los cocineros, le llamaban el filete del cocinero, porque se lo comía él. Sí, puede ser. Una carne En ternera. es muy jugosa, es muy tierna, es muy buena. Y, como digo siempre que sale algún cocinero famoso con alguna receta de algo curioso en televisión o en redes sociales, es muy normal que a los pocos días haya una tendencia a la hora de pedir ese producto en las tiendas. Bueno, vamos a proceder a deshuesar la pierna y sacaremos los músculos. Al final, los músculos de una pierna de un jabalí, de un ciervo, de una ternera o de un cordero son prácticamente similares, ¿vale? Variando su tamaño, ¿no? La conformación de los músculos y las piezas prácticamente es la misma. Entonces, al final, quien sepa deshuesar una pierna de cordero, o sepa deshuesar y despalmar en piezas una pierna de cerdo similar, sabrá hacer cualquier tipo de pierna, porque son prácticamente iguales. Puede variar un poquito el tamaño, morfología, pero son iguales. Hoy el hueso de la cadera, yo os le he dejado un poquito tupido de carne para, si se quiere aprovechar el hueso para hacer fondo o lo que sea, se puede aprovechar, ¿vale? Hay un plato en carne de caza que está poniendo muy de moda, que es el jarrete o el codillo, ¿vale? A mí personalmente es un plato que me gusta mucho, le cocino mucho en casa, o lo como mucho en casa. Mi mujer, la verdad, que le da muy buen tecle, y es el codillo confitado, lo confita a baja temperatura. Lo tiene, creo que son, no me hagáis mucho caso, pero creo que son 16 horas cocinando, y a mí personalmente es algo que me pirria, o sea, me encanta. Como sabéis, el codillo nos aporta mucha gelatina. Me da miedo dar fuerte al no ser una mesa como tal, ¿vale? Y muchas veces es más complicado, pero bueno. Os decía, a mí el codillo es un plato que me encanta, en el caso tanto de ciervo como de jabalí, como en el caso del corzo, es un plato, me encanta. Precisamente hoy en nuestra empresa hemos puesto en redes sociales una publicación de un plato con el tuétano, ¿vale? Que lo probé hace unos años en The Stage, Diego Guerrero, y eran unos tuétanos de ciervo braseado, ¿vale? Ahora os enseño de dónde sale el tuétano, aunque habrá gente que me imagino que lo sabrá, y hoy precisamente lo hemos publicado en redes sociales, ese plato. En este caso está un poquito congelado al traer la placa de hielo delante, pero nos va a permitir hacerlo perfectamente, aunque esté un poquito más duro, ¿vale? Para sacar el músculo. Este sería el hueso del tuétano. Lógicamente, para presentar el tuétano, se cierran las cabezas y se parte el hueso por la mitad. Hace unos meses hice un taller de despiece parecido con el cocinero, ¿cómo se llama? Adrián del restaurante Cuceo de Zamora,
y me enseñó una cosa curiosa. Me pidió el hueso del jabalí, me dijo que cerraba las cabezas, sacaba el tuétano y el tuétano lo rallaba como si fuera trufa, ¿vale? Para hacer arroz, un arroz meloso, ¿vale? O sea, era algo curioso. Yo lo he intentado hacer varias veces en casa, pero no me sale el arroz como le salió a Adrián. Voy a decir, lo que hizo fue, él cerraba las cabezas, sacaba toda la carne del tuétano, la congelaba para rallarla bien en un arroz meloso. Lo digo ahí, si queréis probarlo, me gusta siempre decirlo porque así es como muchas veces aprendemos de recetas o distintos platos con lo que vemos que hacen los demás. Yo tengo mucha amistad con Luis Lera, no sé si sabéis quién es Luis Lera, el cocinero. Joder, aquí he roto la pieza por no hacerlo bien. Bueno. Luis Lera, estuve un día cazando rebecos en picos de Europa y a la que vine paré en su casa a comer y le dije que si quería que le regalase un rebeco, y metió la carne de rebeco una noche en agua. Me dijo que la carne, una vez limpia, bien lavada, lo dejaba una noche en agua fría, con hielo, agua muy fría, para desangrar la pieza. Lo hice al poco tiempo que cacé un muflón y quise poner en práctica esa enseñanza o ese consejo que me dio Luis. Un muflón cazado a las 9 de la noche, lo comimos al día siguiente a mediodía en carpaccio, le había tenido 12 horas en agua. ¿Sabes? Más un muflón macho que tiene fama de ser una carne muy dura, ¿vale? Pues no podéis imaginar lo tierno que estaba. Este hueso de la babilla es el famoso menisco que tanto se rompen los futbolistas, ¿vale? Es el hueso de la babilla. Lo habréis oído muchas veces en los deportistas que se le rompen o se lastiman el menisco. Pues dentro de los distintos músculos, he dicho que tiene cualquier animal, ¿eh? En carne de nosotros en la industria habitualmente utilizamos o intentamos dar sentido en un mismo orden a todas las piezas. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Pues la babilla la solemos trabajar en cecina, ¿vale? La babilla, como veis, es esta pieza, se la limpia bien, se la quitan todas las telas, porque si no, no coge bien el guiso de la sal a la hora de hacer la cecina. Luego la cecina la metemos en una malla para dejarle la pieza más redondeada, ¿vale? Y así como veis, la babilla, bien cuadrada, se las mete en una malla para hacer cecina. Son 20 gramos de sal por kilo, una serie de aderezos que le dan en la empresa, de tomillo, de romero y tal, y se mete una malla, se le cuelga. Una babilla como esta puede tardar en curarse aproximadamente en el secadero en torno a 3 meses. ¿Vale? Luego, a media curación, se le retira la malla para mantener, para que ya una vez que tenga su forma redondeada, sea fácil de retirar la malla para lonchear. La contra, que es una pieza que a mí me hace mucha gracia a mucha gente cuando hacemos talleres de despiece y cocina en directo. De hecho, uno que hicimos en el Gourmet de Madrid, nos decía la gente, no, es que la contra es muy dura. En el taller que hicimos de despiece en Madrid, estuvimos cocinando en directo un corzo y dimos a probar la carne según íbamos deshuesando. Claro, al final primero hicimos el lomo, el solomillo y al final ya lo último que nos quedó fue la contra. Y una señora que nos dijo, la contra va a salir dura. Se lo cocinamos en el momento, lo comió y la señora estaba sorprendida porque ella tenía el concepto de que la contra era un músculo muy seco y muy duro y se quedó sorprendido de la terneza que tenía el corzo. Otro de los falsos mitos de la carne de caza es que sabe a monte o que tiene un sabor a montuno, la carne o que es dura. La carne de caza lo que necesita es saberse trabajar. Como he dicho, es importante desangrar las piezas. Como he dicho, Luis Lera siempre lo hace en agua,
otros cocineros lo tienen en leche, otros cocineros lo tienen en vino, cada uno suele tener su librillo, su costumbre de trabajar, pero yo os digo que muchas veces no es ni necesario macerar este tipo de carne. ¿Por qué? No son tan duras como nos creemos, no tienen ese sabor tan potente. Antiguamente sí es cierto que el ciervo en la época del celo, en la berrea, ¿vale? suele tener un olor mucho más fuerte, y nosotros, por ejemplo, ese tipo de carne de los meses de berrea tiene un mercado que tiene demanda ese tipo de animales. Esa carne la mandamos al mercado europeo. Igual que en el caso del jabalí, el jabalí macho, como he dicho antes, no tiene grasa, tiene un olor más fuerte que una cochina o que un jabalí de medio tamaño, de media vida, y ese tipo de animales, de ese tipo de machos grandes, tienen un mercado específico en Bélgica, en Dinamarca, donde gusta ese tipo de carne más potente, más fuerte. Os digo que nosotros en España el tipo de carne que comercializamos suelen ser jabalíes de un tamaño medio y jabalíes hembras, ¿vale? Este es el redondo del jabalí, que normalmente le solemos dejar en la contra si es para filetear, ¿vale? O si es para cecina, o si es para hamburguesas, porque bueno, al final se pica directamente. Pero en este caso lo vamos a separar. Hace unos días yo en mi casa hice un carpaccio de jabalí con el redondo. Es una pieza muy válida para hacer carpaccio. Igual que en el caso de la ternera o del ciervo, ¿vale? O del cordero, que también se utiliza mucho el redondo para hacer un carpaccio. Una rodaja a la hora de lonchearlo muy aparente para ello. Como he dicho, la contra se suele utilizar para filetes, se suele utilizar para hamburguesas, para guisos. También hacemos cachopo en la industria. El cachopo es un plato que se está poniendo muy de moda, está empezando a tener mucho tiro, y es otra de las piezas que utilizamos para hacer cachopo, porque el filete sale muy largo, ¿vale? Lo cual nos facilita mucho la elaboración del cachopo. La culata o el contramorcillo, que se suele llamar, lógicamente es un plato que tiene que ir más para guiso. Como sabéis, nosotros tenemos una food truck donde con ella intentamos promocionar la carne de caza, y estamos trabajando en desarrollar un plato donde poder dar salida a mucho codillo. ¿Por qué? Como he dicho antes, cada vez se consumen menos guisos, y ese descenso en el consumo de guisos nos genera un problema con el codillo. El codillo no se puede poner en el embutido porque, como sabéis, tiene unas partes más duras, unas partes muy tendinosas, que en el embutido nos dan dureza, y en hamburguesas tampoco. Entonces tenemos que inventar algo para ir dando sentido a los codillos. Pues queremos hacer un desmigado de codillo cocinado, para hacerlo en un perrito caliente tipo hot dog, en lugar de carrillera, que está muy de moda el perrito de carrillera de cerdo o carrillera de cerdo ibérico. Nosotros hacerlo de ese desmigado de ciervo. Estamos trabajando ahora en el desarrollo de un rulo, carne en rulo del codillo, para que la hostelería le pueda dar distintos usos. Porque podemos tener un problema con el paso de los años en la comercialización de tanto codillo, ¿no? Al reducirse el consumo de guiso. Seguimos con la pieza. Esta es la cadera la hemos dejado el rabillo, ¿vale? El uso que solemos dar a la cadera suele ser, igual que la contra, principalmente filetes o picada para hamburguesas, para albóndigas, para cualquier tipo de elaboración. También es una pieza muy buena para poder asarla, ¿vale? O para poder cocinarla a baja temperatura. En el caso de la tapa, normalmente lo hacemos medallones. Como veis, la tapa, ¿vale? La podemos quedar en bruto, o la podemos limpiar, si queréis, y quitarla, lo que se llama el labio, nosotros lo conocemos como el labio de la tapa, que es una parte de carne que la recubre por encima, ¿vale? Y
para hacer medallones siempre es cuanto más limpia, mejor. Al final el medallón se queda mucho más limpio, mucho más pulido, mucho mejor preparado, y vamos a hacer los medallones de este músculo. Luego, bueno, en el caso de la paleta, que es lo último que nos queda por faenar, pues la paleta la podemos asar, la podemos utilizar para caldereta, la podemos hacer, igual tiene muchos usos, tiene más nervios o más tendones que la pierna, por lo tanto, se la puede dar unos usos a lo mejor un poquito más limitados, ¿no? Pero bueno, en este caso la vamos a deshuesar, que veáis cómo se deshuesa, es muy sencillo. Suele ser la pieza por la que siempre empiezan aprendiendo los carniceros cuando van a aprender a deshuesar, siempre se aprende deshuesando paletas o la cabeza, ¿no? En este caso lo he fastidiado un poquito al sacarlo porque estaba afectado el tiro. Esta sería la presa del jabalí, igual que un cerdo ibérico tiene presa, tiene lagarto, tiene pluma. En el caso del jabalí lo mismo, esta sería la presa. Vamos a limpiar primero la paleta, vamos a desgrasarla bien antes de deshuesarla. La carne de paleta suele ser más utilizada para guiso, suele ser más utilizada para embutido. Nosotros de embutido, como he dicho, lo hacemos siempre intentando echar el menor porcentaje, o sea, sin echar nervios, ¿vale? Sin echar los codillos, y por eso estamos buscando otro tipo de mercado para ese producto, porque si a un embutido o a una albóndiga o a una carne picada le pones el codillo, al final va a aparecer con muchas durezas. Eso nunca es bueno para la carne, ¿no? Y más en este caso que el codillo de un ciervo, de un jabalí, al ser animales que ya tienen ciertos años, son más duros que un codillo, por ejemplo, de una ternera o de un cordero. Pasa como una vaca vieja, ¿no? Que esa carne suele ser un poquito más dura. Bueno, la paleta es muy sencilla de deshuesar. Empezamos por la parte del codillo. Preguntáis muy poco, ¿eh? Lo dejan todo para el final. También el codillo de la parte delantera también lo podemos cocinar con hueso, pero no es tan normal como el de la pierna, ¿eh? No suele ser tan normal. Pero sabéis que igual que se cocina un codillo de un cerdo, se cocina el codillo de un jabalí o de un ciervo. En el caso de las carnes de caza, la carne de jabalí es muy similar a todo tipo de carne de cerdo, a tipo de carne de cerdo ibérico. Cualquier tipo de cocina o cualquier tipo de plato que veis que se hace con un cerdo ibérico o con un cerdo, lo podemos hacer igual con una carne de jabalí. Igual que con una carne roja de ternera, lo que hacemos con ella, podemos hacer lo mismo con todo tipo de carne de caza. Ciervo, jabalí, corzo, gamo, muflón. A mí me sorprende que, por ejemplo, una región como Madrid, que es la principal productora de carne de gamo de España, no es habitual que se consuma la carne del gamo. De hecho, incluso vas muchas veces al Pardo y te venden carne de gamo, en muchos casos puede ser hasta ciervo, ¿no? Porque no encuentran gamo. No hay hábito los distribuidores de Madrid en comercializar carne de gamo. Cuando, como digo, Madrid es una región productora de carne de gamo. En este caso, los huesos de la paleta también los podemos aprovechar para caldo, los podemos aprovechar para fondo. Si los cerramos con una sierra, podemos sacar una sustancia muy importante a la hora de hacer guisos, a la hora de hacer fondos, lo llamáis mucho en cocina, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en la paleta, una vez ya deshuesada y limpia, como la veis aquí, ¿vale? También la podemos dar distintos tipos de usos, ¿no? Normalmente en la industria, si se vende entera o si se trabaja, se transforma, ¿vale? La despiezamos de la siguiente manera.
por un lado, el codillo, como he dicho, ¿vale? La parte que tiene más nervios, que tiene más dureza, la aplicamos, la damos un tipo de uso, principalmente para guiso, no queda otra, ¿vale? Y luego, aquí, esto se puede vender así, se llama Braten en Europa, es un tipo de, o sea, son unos músculos o un producto con mucho valor en el mercado europeo, que es la paleta sin el codillo, además muy conocido como Braten, en el ciervo es muy habitual, o en el jabalí. En el jabalí se suele utilizar mucho, se llama de otra manera, en Italia tiene mucho mercado, se llama polpa, y se utiliza principalmente para hacer pasta rellena de jabalí, ¿vale? También podemos asarlo, podemos confitarlo, cualquier tipo de cocina, podemos hacer guiso, podemos hacer con ello albóndigas, podemos hacer cualquier tipo de elaboración. Y bueno, esto es un poco lo que consiste el despiece de media canal de jabalí, y si alguien quiere ver la carne y quiere acercarse a verla, o tiene alguna pregunta, pues estamos para ello.